y vuestra preocupación por mis padres. Cuando mi mujer y yo pedimos un préstamo para comprar nuestro coche, la financiera nos hizo los cálculos del dinero el dinero que necesitábamos, la forma de poder pagarlo a plazo durante varios años. Susana y yo estudiamos qué modo de pago nos convenía más, podíamos hacerle frente. Se lo dijimos a la financiera y ellos nos ofrecieron la posibilidad de un préstamo extra aparte del dinero que necesitábamos para pagar el coche, por si queríamos aprovechar y ya que nos dan un préstamo, pues si queríamos hacer un viaje o cualquier otro capricho que pudiéramos tener. Y ese dinero extra, además de endeudarnos aún más, realmente no servía para el propósito a lo que habíamos pedido el préstamo, para pagar de forma completa el coche, y además nos ponía en riesgo de no poder acometer ese préstamo, así que en vez de disfrutar de otras cosas adicionales podríamos habernos metido en un problema de no poder pagarlo. Cuando hemos estado estudiando el capítulo 1 de Colosenses, el apóstol Pablo nos ha estado hablando de la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas, sobre la creación, sobre la iglesia, sobre todo, absolutamente todo, sobre la salvación. Continúa su argumento en el capítulo 2 de Colosenses, afirmando que los creyentes estamos completos en Cristo, el cual es la cabeza sobre todo poder, sobre toda autoridad, con lo cual sigue afirmando una y otra vez que Cristo es suficiente para la salvación, que Cristo es suficiente para una vida espiritual plena y completa, que no es necesario añadir nada más, porque Él pagó el crédito de la deuda que nosotros teníamos con Dios, y ese documento que estaba a nuestra contra, ese documento de deuda, fue clavado en la cruz del Calvario y fue borrado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos nada más que a Cristo. Pero ahora viene la financiera de los falsos maestros y ofrecen un crédito extra, disfrazado de pago para la deuda de la salvación y de una vida espiritual en la que ya nos han dicho que estamos completos, pero que en realidad es para satisfacer nuestros deseos carnales. El apóstol Pablo ya nos ha avisado, vimos en la última ocasión, del peligro de la sabiduría humana en general, de esas filosofías que tienen apariencia de sabiduría, pero que son huecas, son vanas, que tenemos que tener cuidado porque usan palabras persuasivas, palabras que son sutiles, que suenan bien porque mezclan parte de verdad con el error, lo disimulan, y quieren engañarnos con una apariencia de verdad. Y en el texto de hoy, que vamos a seguir con Colosenses, el apóstol Pablo nos va a hablar de otras 3 falsas enseñanzas que son tremendamente peligrosas para los cristianos, sobre todo si somos cristianos inmaduros o si no tenemos un conocimiento profundo de las Escrituras, o si tenemos un conocimiento de las Escrituras pero bajamos la guardia, nos sentimos confiados en nosotros mismos y no estamos alerta. Y estas 3 falsas enseñanzas que vamos a ver en esta mañana son el legalismo, el misticismo y el ascetismo. El legalismo, el misticismo y el ascetismo. Lo iremos viendo una a una, con tranquilidad. Y me gustaría que me acompañaseis al capítulo 2 de Colosenses, y hoy terminaremos el capítulo. Vamos a leer los versículos del 16 al 23. Colosenses 2, 16 al 23, leo la versión de las Américas y dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, versículo 16, Colosenses 2: Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que han visto, hinchando sin causa por su mente carnal, pero no asiéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos,
crece con un crecimiento que es de Dios. Versículo 20. Si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Hasta aquí la palabra del Señor. En primer lugar, cuidado con el legalismo. Y tenemos que tener muy claro qué es el legalismo, porque la línea que separa el legalismo de una obediencia fiel a nuestro Señor a veces es una línea difusa y puede llevar a confusión. Así que en primer lugar me gustaría que viésemos por encima qué no es legalismo. No es legalismo tratar de realizar obras que buscan la santidad de uno mismo acorde con nuestro llamado como creyentes. Si bien la salvación sabemos que es únicamente por gracia, solo por medio de la fe, no por obra, pero sí es verdad que lo hemos dicho muchas veces, las obras son el fruto visible de la realidad invisible de la salvación que hay en nosotros. Así que los creyentes somos llamados a observar, a conservar nuestra santificación progresiva diaria, día a día, valga la redundancia. Dice el apóstol Pablo, Romanos 8:23, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir las obras de la carne no es legalismo. Los creyentes podemos hacer morir las obras de la carne solo en el poder del Espíritu, pero la responsabilidad de hacerlo es nuestra, es de los creyentes. Segunda de Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos, se nos manda a nosotros, de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando, madurando la santidad en el temor de Dios. Limpiarnos nosotros mismos de esa inmundicia no es legalismo, sino que perfecciona nuestra santidad. Colosenses 3:5. Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Abstenernos a nosotros mismos de cometer esos pecados no es una práctica legalista, sino que es obediencia a lo que dice la palabra de Dios. No es legalismo, por ejemplo, obedecer los 10 mandamientos de la ley. Romanos 13, versículos 8 a 10, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y ahora especifica: porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, está citando los 10 mandamientos, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es cumplimiento de la ley. Cumplir los mandamientos de la ley no es legalismo. Primera de Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Cumplir los mandamientos no es una carga para el creyente, como veremos ahora que el legalismo produce una carga en el creyente, sino que los cumplimos con gozo, por amor al Dios que amamos y queremos obedecer. Restringir nuestra libertad en ciertos aspectos de la vida tampoco es legalismo. Primera de Corintios 6, versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho, no todas me convienen. Tenemos que ser conscientes que hay cosas que no son pecado, pero que, a pesar de no ser pecado, pueden afectar pecaminosamente a nuestras vidas porque las ponemos en el lugar que a Dios le corresponde. Y si algo no te es lícito o si te puede llevar a pecar, restríngete de esa libertad que tienes de hacer eso. Eso no es legalismo. Podríamos seguir con muchos ejemplos, pero por lo menos una panorámica general de lo que no es legalismo para ver ahora lo que sí es el legalismo. Y Pablo comienza el versículo 16 diciendo: por tanto. Está haciendo referencia a todo lo que nos ha dicho en los versículos anteriores y que ya hemos comentado de pasada en la introducción. A la preeminencia de Cristo sobre la salvación completa del creyente, a la preeminencia de Cristo sobre la vida espiritual
completamente satisfactoria que tiene el creyente y a las advertencias sobre la filosofía de estos falsos maestros. En base a esto, por tanto, cuidado con el legalismo. Encontramos muchísimas definiciones de legalismo. Yo he tratado de buscar una lo más sencilla posible y definirlo como el intento del hombre de ganar el favor de Dios por sus propios logros, por sus propias obras y no basándose únicamente en la obra de Cristo. Repito, el legalismo podríamos definirlo como un intento del hombre por ganar el favor de Dios con sus propios logros, de ganar el favor de Dios con sus propias obras y no basándose únicamente, amparándose únicamente en la obra suficiente de Cristo. Y puede que estos logros se traten de obtener obedeciendo la palabra de Dios y ser legalismo, si se hace con los motivos incorrectos. Yo obedezco la palabra de Dios porque tú me tienes a mí que bendecir, que hacer. Eso sí es legalismo. O puede ser obedeciendo ritos, mandamientos hechos por los hombres, fabricados por los hombres, tradiciones humanas. Eso sí es legalismo. Yo trato de obtener el favor de Dios porque cumplo, añadir lo que queráis de tradiciones humanas. Y si ves a alguien practicando la obediencia legalista, puede darnos la sensación de una fachada externa de aparente santidad, de que lo está haciendo bien. Pero en realidad lo que estamos viendo es una muestra del orgullo del ser humano. Por eso dice el apóstol Pablo, por tanto, en base a todo esto, que nadie os juzgue. Pablo está diciendo a los colosenses, no os dejéis amedrentar, no os dejéis amilanar, que no os dé miedo lo que estos falsos maestros pueden decir de vosotros si no cumplís lo que ellos están haciendo. Que nadie os juzgue lo que ellos están haciendo incorrectamente. No está hablando de que nadie os juzgue porque estáis pecando, no, porque no estáis haciendo lo que ellos hacen. Ellos cumplen sus ritos y van a atacar a aquellos que no siguen sus caminos diciendo no estás obrando conforme a la palabra de Dios. Y ellos emitían juicio. Pablo dice que nadie os juzgue. ¿Sobre qué cosas emitían juicio? Lo dice el texto. En primer lugar, juzgaban a los demás con respecto a comida y bebida. Muy probablemente estos legalistas se amparaban en el Antiguo Testamento basándose en las leyes de la dieta, por ejemplo en Levítico 11, que son leyes que fueron dadas por Dios en su momento. Fueron leyes que fueron dadas al pueblo de Israel para que este pueblo fuera distinto de las prácticas de otros pueblos, hacerles ver que eran algo distintivo de parte de Dios. Pero el nuevo pacto hace que esas leyes de la dieta ya no tengan efecto en la iglesia, que no tengan relevancia en la iglesia. La visión de Pedro en Hechos capítulo 10, versículos 9 al 16, dejó claro que esta dieta ya no era válida. Y como Samuel nos explicó no hace mucho en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, una de las cosas que ratificaron fue esta invalidez de estas cosas. Entonces juzgaban en cuanto a comida y bebida, lo cual ya no era un juicio válido. En segundo lugar, juzgaban en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Y con esto podíamos tener para 3, 4, 5 predicaciones cada uno de estos días de fiesta, luna nueva, pero lo vamos a resumir en 3 frases. Cumplir con los días de fiesta como Pentecostés, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, eso era algo solemne para los judíos. En Números 28 vemos que al primer día de cada mes se ofrecían sacrificios cuando había luna nueva. Y sabemos que a los judíos les fue dado mandar, guardar el día de reposo. Pero nos dice el apóstol Pablo que todas estas cosas, versículo 17, son solo la sombra de lo que había de venir. Pero que el cuerpo, que la iglesia, pertenece a Cristo. La sombra no es algo en sí mismo, sino que es lo que ese algo proyecta. Y creo que ya puse este ejemplo en otras ocasiones, pero si yo voy andando por la calle y de repente veo a mis pies la sombra de algo pequeño que me está sobrevolando y como si tuviera unas hélices, yo puedo inferir por esa sombra que tengo alguien que está volando sobre mí un dron, un robotito de estos con hélices. Pero en base a esa sombra, yo no puedo decir el tamaño exacto del dron, de qué color es,
la forma exacta que tiene, la marca del dron, solo puedo inferir algo por esa sombra. En cambio, cuando miro hacia arriba y veo al dron, veo la realidad que proyecta esa sombra, la cual me da información difusa. Las cosas sobre las que estos legalistas emitían juicio sobre los demás era algo difuso, pero Jesucristo era la realidad que había tras esa sombra. Y Pablo está diciendo, mirad, la vida espiritual auténtica, que ya os lo he dicho en el capítulo 1 y al inicio del capítulo 2, no es consecuencia de cumplir normas externas, sino de estar en Cristo. En Cristo estamos completos, la salvación es completa en Cristo y la vida del creyente espiritual es perfectamente completa en Cristo. Así que cuidado con el legalismo. En segundo lugar, cuidado con el misticismo. Y una definición que podríamos dar de misticismo es una búsqueda de una experiencia religiosa con Dios, por supuesto, dejando a un lado el intelecto y los sentidos naturales y basándose en sensaciones y experiencias subjetivas. El misticismo podríamos definirlo como una experiencia religiosa con Dios, pero en esa experiencia dejas a un lado la mente, el entendimiento, el intelecto, los sentidos naturales y te basas únicamente en sensaciones, en sentimientos, en experiencias subjetivas. Lejos de tener una verdadera comunión con Dios, una verdadera experiencia con Dios, estos místicos tenían, como dice la canción de Enrique Iglesias, casi una experiencia religiosa, pero casi, no era una experiencia religiosa auténtica. En muchos casos se inventarían estas experiencias, esotéricas, místicas, sobrenaturales, pero de vivir realmente estas experiencias místicas, en el mejor de los casos sería consecuencia o de la ingesta, de la toma de algunas sustancias, de algunas drogas que le movían a ver cosas que no estaban. En el mejor de los casos sería la autosugestión, pero en el peor de los casos, si tuvieran realmente esas visiones, serían no provenientes de Dios, sino del diablo, de demonios. Sería una experiencia satánica, no vendría de Dios. Y estos falsos maestros presumían de tener un conocimiento místico superior, solo al alcance de unos cuantos iluminados, de una élite, y dice que se jactaban sobre aquellos que no alcanzaban dicha iluminación superior. Entonces Pablo vuelve a coger a los colosenses y le dice, tranquilo, igual que os he dicho que no juzguen los legalistas, versículo 18, no permitáis que os defrauden, os priven, dice la Reina Valera, de su premio, de vuestro premio. Este no os defrauden, no os priven de vuestro premio, en el original se puede traducir como que nadie os descalifique. Era un vocabulario que se usaba en los deportes. Y cuando un deportista no seguía las reglas del deporte que estaba practicando, llegaba el árbitro y lo descalificaba por no cumplir con las normas que tenía que cumplir. Era descalificado del juego. Estos místicos se convertían en árbitros. Tú no experimentas esto, no tienes estas experiencias extrasensoriales, místicas, tarjeta roja. No eres lo suficientemente espiritual. Se colocan en la posición de juez, de jurado y de verdugo. ¿Y qué reglamento usaban en este juego para sacar la tarjeta roja a aquellos que no cumplían con el reglamento? Pues nos dice el versículo 8 que en primer lugar se deleitaban en la humillación de sí mismos. La humildad de estos herejes era una falsa humildad y ellos se deleitaban en hacer manifiesto esa humillación que hacían de sí mismos, lo cual, al igual que los legalistas, era una muestra pura y dura de orgullo. En segundo lugar, se deleitaban también en la adoración de ángeles. Tal vez esta falsa humildad decía, no, yo no soy lo suficiente, esto lo digo yo, no lo dice la Escritura, pero a lo mejor decían, no soy lo suficientemente digno de hablar con Dios, voy a dirigirme a los ángeles, que ellos medien entre Dios Padre y yo. Pero dice 1 de Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Por tanto, estaban desobedeciendo descaradamente la palabra de Dios.
En la Biblia encontramos prohibiciones clarísimas a la adoración de los ángeles. En Apocalipsis 19, versículos 9 y 10, vemos que el apóstol Juan tiene esta revelación, ve que se le acerca un ángel y él se siente tan deslumbrado que tiene la tendencia a arrodillarse ante él, a adorarle. Y el ángel le dice, no hagas esto. Apocalipsis 19, 9 y 10. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que poseen el testimonio de Jesús. Y ahora le dice el ángel, vas a adorar, pero adora a Dios. Y es que además en la Biblia vemos que son los ángeles los que adoran a Dios. En Isaías 6, versículos 1 y 3, 1 al 3, dice, en el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno a otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Son los ángeles los que adoran al único que merece adoración. Apocalipsis 5, versículos 11 y 12. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era de millares, de millares, de millares, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Solo Cristo es nuestro mediador ante el Dios Padre, y solo Él es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Es por eso que Jesús le tuvo que decir a Satanás en Mateo 4:10, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Así que ni ángeles, ni santos, ni vírgenes, solo Cristo es digno de adoración. Y solo en Cristo estamos completos. En tercer lugar, el reglamento de estos árbitros místicos decía que habían tenido visiones. Declaraban haber tenido visiones, dice el texto. Justificaban todos los argumentos que pudieran dar. Es que a mí me lo ha revelado directamente Dios. Pero si bien es cierto que Dios en el pasado se ha comunicado de muchas maneras con quien ha querido comunicarse, y entre esas maneras, visiones, dice Hebreos 1, versículo 1 al 2, que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, en nuestro tiempo, nos ha hablado de una única forma, y es por el Hijo. El Hijo es la última revelación de Dios. No hay más revelación. El Hijo es el Evangelio encarnado. Y en el Evangelio lo encontramos en la palabra de Dios. No hay visiones. Aquí tenemos toda la revelación completa que Dios ha querido revelarnos. Por tanto, si Dios se nos ha revelado por su palabra, si a Él le ha placido revelarse de forma escrita, no podemos hacer como estos místicos y dejar el intelecto fuera, sino que al revés, el intelecto, el entendimiento, la mente, tiene un papel esencial en nuestra comunión con Dios, por supuesto guiados por la iluminación del Espíritu. Pero no podemos dejar fuera nuestro entendimiento en pro de una revelación esotérica o mística. Es por ello que el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y ¿con qué más? Con toda tu mente. Los místicos querían dejar fuera la mente en pro de sensaciones y experiencias, pero la mente tiene que estar en un lugar prioritario en nuestro amor por el Señor. Así que mucho cuidado con todas estas prácticas humanistas, filosóficas, que nos animan a ejercitar el vaciar nuestra mente, el meditar en cosas que nos lleven a un estado de ánimo o a un espíritu trascendente de un tipo o de otro. No debes de vaciar tu mente. En primer lugar, porque tu mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, porque si tú vacías tu mente, ten seguro que una vez que se vacía, se llena con otra cosa. No la puedes tener vacía. Mucho cuidado con estas prácticas de meditación. No son del Señor. Llenemos nuestra mente con la palabra de Dios. Pero el intelecto, la mente, no solo ha de estar involucrado en la lectura de la palabra de Dios, sino en todos y cada uno
de los aspectos de nuestra comunión con Dios. Dice Pablo en Romanos 12:1: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta palabra, racional, en el original, es la palabra que en español traducimos como lógica. No la digo en griego para que no me riñan algunas veces por aquí. Entonces lo digo directamente en español. La palabra lógica. Nuestra adoración a Dios no es fruto de entrar en un éxtasis subjetivo, sino que leemos la palabra de Dios, entendemos quién es Dios, entendemos lo que Dios ha hecho por medio de su palabra, por medio de su Hijo, y nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y por supuesto nuestros sentimientos y nuestras emociones se van a volcar en una adoración lógicamente digna de nuestro Dios. Los cristianos no tenemos una fe ciega en Dios, sino que podemos adorar a Dios porque precisamente conocemos a Dios. Y eso nos mueve a adorar a Dios. Y podéis que estéis pensando, bueno, lo del misticismo en la Edad Media y los éxtasis de Santa Teresa, y hoy no vamos a tirar por otro lado, que eso ya quedó atrás. Pero cada vez en más iglesias, por desgracia, día a día, el púlpito, la predicación de la palabra, está siendo desplazada de manera vergonzosa por charlas motivadoras. Está siendo desplazada por alabanzas cuya letra no es antibíblica, pero tampoco es bíblica. Repiten una misma frase una y otra vez, con luces, con músicos no tan buenos como los que tenemos nosotros, pero también bastante buenos, pero cuyo contenido bíblico, como digo, es poco o ninguno. Y la evaluación del asistente a ese culto se basa en lo bendecido que me he sentido ese domingo o no. Pero nosotros no venimos a la iglesia con la expectativa de ser bendecidos. No venimos a la iglesia como meros consumidores de un producto, que si me satisface, pues le doy un voto positivo, y si no me satisface, a ver si suerte el próximo domingo. Nosotros venimos a la iglesia a alabar a Dios. Venimos a la iglesia a darle la gloria a Dios. Venimos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, a cantar la palabra de Dios, a obedecer los mandamientos de la palabra de Dios, a participar en la Santa Cena como manda la palabra de Dios. Y por supuesto, repito como he dicho antes, esto de manera natural va a mover nuestras emociones, va a mover nuestros sentimientos, pero como consecuencia, no como motivación principal de venir aquí el domingo, no como un fin en sí mismo, sino como un resultado de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 2:7, considera, hemos cantado considera aquel, y vamos a ver qué significa ese considera muy brevemente. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. La palabra considerar literalmente significa darle mente a una cosa, darle mente a algo. Nuestro entendimiento, guiado por el Espíritu, le da mente a las Escrituras. Conoce a Dios, conoce la verdad de Dios, conoce las promesas de Dios, conoce los mandamientos de Dios, le damos mente a todo esto y lo consideramos y de forma natural obedecemos, adoramos y tenemos comunión verdadera con Dios. Los falsos maestros místicos se sentían una élite. Y lo que Pablo está diciendo, pueden decir lo que quieran, pero lo único que está en versículo 18 es hinchados sin causa, sin motivo, por su mente carnal. Se basan en sí mismos, se basan en sus propias experiencias, colocan la palabra de Dios a un lado y en algún momento a lo mejor la llegan a utilizar. Pero lo más grave de todo es que se hacían de sí mismos y de sus propias experiencias, y no, como dice el versículo 19, no se asieron a la cabeza, de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. Los creyentes como individuos, la iglesia como cuerpo, no podemos crecer aparte de la cabeza,
aparte de Cristo. Por muy sano, por muy fuerte que esté un cuerpo, si le separan la cabeza, ¿el cuerpo qué? Muere al instante. Por eso dijo Jesús, Juan 15, 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento, como el pámpano, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Los creyentes estamos completos en Cristo. Pero sin Cristo no es que estemos incompletos y nos falte algo. Es que sin Cristo nada podemos hacer. Y repetimos la ecuación matemática, que ya hemos repetido muchas veces, que escuché a nuestro hermano Suger Michelin. Cristo más nada es igual a todo. Pero todo menos Cristo no es igual a incompleto. Todo menos Cristo es igual a absolutamente nada. Cuidado con el legalismo, cuidado con el misticismo y, en tercer y último lugar, cuidado con el ascetismo. Esta palabra, ascetismo, en el original significa entrenamiento, significa ejercicio. Y en el ámbito religioso podemos definir el ascetismo como un intento de acercarse a Dios a través de la negación estricta de uno mismo, a través de negarnos ciertas comodidades e incluso produciéndonos dolor físico. Un intento de acercarse a Dios a través de la negación estricta, de ese entrenamiento, de ese ejercicio estricto de negarnos a nosotros mismos, a través de la negación de ciertas comodidades e incluso produciéndonos dolor físico. Tenemos muchísimos ejemplos de ascetismo hoy día y a lo largo de la historia. Tenemos ejemplos de las monjas, los monjes de clausura, de aquellos que hacen voto de silencio, se privan de hablar por un intento de acercarse a Dios, de curas y monjas que renuncian al matrimonio, de aquellos que se infligen daño a sí mismos, a sus cuerpos. Y como un ejemplo curioso de la historia tenemos en el siglo V a San Simón. No Don Simón, ese es otro. San Simón, también conocido como Simeón Estilita. Y esta palabra estilo, en el griego significa columna. Este Simeón Estilita, este San Simón, se tiró 37 años subido encima de una columna. Primero empezó en una columna de 3 metros, la gente intentaba acercarse a él, se subió a una columna de 7 metros, y como la gente quería seguir yendo a él, se subió a una columna de más de 15 metros. Y estuvo 37 años sin bajarse de allí. Se impuso la negación a sí mismo de cualquier bien, de cualquier comodidad para estar más cerca de Dios. Quizá 15 metros más cerca de Dios, porque otra cosa no consiguió. Pero él trataba por sus propios esfuerzos de entrenarse estrictamente, negarse ciertas cosas o muchas cosas para erróneamente acercarse a Dios. Pero tenemos que tener bien claro que los placeres de este mundo, los beneficios de este mundo, no son pecados en sí. Es más, los bienes de este mundo son bendiciones de Dios para con nosotros. Vemos en la Biblia como grandes hombres de Dios como Job, Abraham, David, Salomón. Eran tremendamente ricos. ¿Por qué? Porque Dios les había bendecido con riqueza material. Las Escrituras nos dicen que la riqueza es la raíz de todos los males. Primera de Timoteo 6:10 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No que el dinero, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por eso Pablo les tiene que advertir a los colosenses acerca de estos ascetas y decirles, versículo 20, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no toques, no gustes? Y si habéis muerto,
en el texto original no tiene la connotación que puede sonarnos en nuestro castellano de un condicional, de una duda. Mira, si habéis muerto sí, y si no habéis muerto no. No está diciendo eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo está presuponiendo como algo real. Está diciendo, puesto que habéis muerto con Cristo, puesto que la salvación es una realidad completa en vuestras vidas, puesto que habéis sido liberados de la esclavitud del mundo, ¿por qué queréis volver a las enseñanzas de los hombres, las cuales os tenían esclavizados y son rudimentarias y son totalmente inútiles? Recordad que en la anterior predicación de Colosenses vimos estos rudimentos, estos principios elementales, y era algo, hacía referencia a, yo decía que era más básico que el mecanismo de un botijo. No tenía ninguna cosa, era elemental, era como el A, B, C. Nosotros hemos sido liberados de la esclavitud de este mundo y de sus principios elementales. Y mirad, ahora, por desgracia, con esto del COVID, se están adquiriendo nuevas formas de hablar, nuevos vocabularios, y nos estamos acostumbrando a eso de trabajar o estudiar desde casa presencialmente o online, ¿no? Vamos presencial al trabajo, nos quedamos en casa. Y aunque nosotros estamos de forma presencial en este mundo, nuestra casa no está en este mundo. Nuestra casa está en los cielos. Por lo tanto, debemos de trabajar presencialmente, pero con las normas de casa, no con las normas de este mundo. Debemos vivir una vida de santificación progresiva conforme a la palabra de Dios, no según, como dice el texto, los preceptos y las enseñanzas de los hombres. Dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo presencialmente, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y luego en el capítulo 6, versículo 14 dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo al mundo. Si ya el mundo ha sido crucificado para ti, si ya no perteneces al mundo, ¿por qué quieres volver a los rudimentos del mundo? Y da Pablo la señal de alarma. Recuerda, vives en el mundo, pero no eres del mundo. ¿Por qué? Versículo 20, como si aún vivieras en el mundo, os sometéis. Y esta palabra es curioso en este texto, la palabra someter en el original viene de la palabra donde procede nuestra palabra en castellano, dogmatizar. Pablo no quiere que dogmas fabricados por el hombre se antepongan a los dogmas de la palabra de Dios. Pablo está diciendo que los principios elementales del mundo no dogmaticen vuestra forma de vida. ¿Cuáles eran los dogmas que practicaban estos falsos maestros? Versículo 21-22, preceptos tales como no manipulen, no gusten, no toquen. Y Pablo ha dicho que estos preceptos son elementales, son rudimentarios, son básicos. Y si los leemos, la verdad es que no manipule, no guste, no toque. ¿A qué nos suena? Cuando le decimos a nuestros niños pequeños, eso no se hace, caca. Y lo de la caca con perdón no va muy desencaminado. Y me explico, dice el versículo 22, todos los cuales se refieren a cosas destinadas ¿a qué? A perecer con el uso. Y no manipular, no gustar, parece que está haciendo referencia a comida y a bebidas. Y una vez que nosotros comemos, una vez que nosotros bebemos, esta comida, esta bebida acaba destruyéndose con el uso y acaba haciéndose, con perdón, caca. Así que no tiene que afectarme para nada en mi vida espiritual de santificación diaria. De la misma manera que hemos visto antes que el dinero en sí no es pecado, sino el amor al dinero. La Biblia no dice que beber alcohol sea pecado, lo cual algunos condenan, sino que condena la borrachera, condena el amor al alcohol. Y ahí podemos sustituir esa palabra por muchos otros bienes, placeres, cosas de este mundo.
Cuando los fariseos se quejaron a Jesús, mira, tus discípulos van a comer y no se están lavando las manos cumpliendo los rituales de lavamiento que nosotros hacemos, van a tocar los alimentos con manos impuras, no te da nada por cuerpo, no les dicen nada. Y Jesús les responde, Marcos capítulo 7, versículo 6, los mira y dice, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Lo mismo que nos acaba de decir el apóstol Pablo. Y luego sigue, y él le dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino ¿dónde? En su estómago, y luego se elimina, declarando así limpio todos los alimentos, o lo que nos ha dicho Pablo, todas las cosas destinadas a ¿qué? A perecer con el uso. El ascetismo es una práctica completamente inútil, porque basa sus normas en cosas destinadas a perecer con el uso. El ascetismo es una práctica completamente inútil, porque basa sus normas en preceptos y enseñanzas de hombres, y por lo tanto no tiene ningún valor delante de Dios. Primera de Timoteo 4, versículos 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Estos preceptos de hombres, lejos de ser algo que agrade a Dios, el apóstol Pablo está diciendo que son doctrinas de demonios. Ahora bien, a pesar de ser el ascetismo algo inútil y de carecer de valor alguno contra los apetitos de la carne, como dice el versículo 23 en su segunda parte, hemos de tener cuidado porque dice el versículo 23 en su primera parte, tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo al cuerpo. Nuevamente, alguien inmaduro en la fe, alguien sin mucho conocimiento de la Biblia, alguien que baja la guardia espiritualmente, puede ver a una asceta, puede ver los sacrificios que está haciendo y decir, verdaderamente esta persona es espiritual. Fijaos hasta lo que llega para tener una comunión con Dios. Las ojeras de no dormir, la delgadez de larguísimos tiempos de ayuno, las heridas visibles en el trato duro al cuerpo. Dice el apóstol Pablo, cuidado que esto puede dar apariencia de sabiduría y humildad, ¿dónde? En una religión humana, dice el texto, delante de los hombres, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne, no valen absolutamente para nada. Por eso Jesús dijo en Mateo 6,16 que cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Querían la alabanza de los hombres, ya lo han recibido. Enhorabuena. Pero esta humillación de sí mismo y este trato severo al cuerpo, a pesar de tener como el legalismo una fachada externa aparente de humildad, lo único que hacen es fortalecer el orgullo de la persona de cara a la reputación conforme el reconocimiento de los de afuera. Aumenta la carnalidad y, lo que es mucho más grave, aunque inútil, tratan de manipular a Dios, tratan de ganarse el favor de Dios. El legalista decía, tú tienes que bendecirme por las obras que yo estoy haciendo. El asceta de forma similar dice, si voy de rodillas desde mi casa hasta la ermita de la Virgen de Linarejo, me tienes que dar tal o cual petición.
Me tienes que perdonar mis pecados, no por la obra de tu Hijo en la cruz, que sí, que Él sufrió, pero es que yo me he dado aparte 40 latigazos. Mira, estoy dispuesto a ir en Semana Santa descalzo, cargando un paso, aparte que, a pesar de que tengo el lumbago fatal, durante 24 horas por la calle. Si tú curas a mi hijo. Cuidado con el legalismo, cuidado con el misticismo, cuidado con el ascetismo. El legalismo no salva. Cristo cumplió de forma perfecta la ley de Dios. Y Él, siendo inocente, murió la muerte que nosotros merecíamos morir como pecadores que somos, para que pudiésemos ser liberados de la ira de Dios. El ascetismo no salva. Que nosotros nos impongamos sufrimientos no vale para nada. Cristo ya sufrió lo insufrible, como hemos leído en esta mañana, en la cruz, para que nosotros no tengamos que añadir ningún sufrimiento a nuestra salvación. El misticismo no salva. El Evangelio no es una experiencia subjetiva. El Evangelio es una persona. El Evangelio es Cristo. Y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del entendimiento, y nuestras vidas, como veremos, si Dios quiere, próximamente en el capítulo 3, están escondidas con Cristo en Dios. Así que si tú en esta mañana estás sin Cristo, no pierdas el tiempo en tratar de agradarle por medio de cumplir ritos, por medio de obedecer normas, por medio de imponerte limitaciones, de imponerte castigos, por medio de buscar una meditación trascendental que te lleve a una relación con Él, porque jamás podrás alcanzar a Dios fuera de Cristo y fuera de su obra redentora. Lo que sí necesitas es acudir a Cristo y pedirle que te dé fe, que te dé entendimiento para que reconocer que tú eres pecador, que tú eres pecadora, que tú estás enemistado con Dios, con un Dios santo, y que mereces el castigo eterno que está pendiendo sobre tu cabeza en el infierno por toda la eternidad porque eres pecador. Pero gracias a Dios puedes hoy, ahora, acudir a Cristo con fe, arrepentido, arrepentida por tus pecados, amparándote en la obra redentora de la cruz, en la obra suficiente de la cruz, y pedirle perdón al Señor, y pedirle que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Y te aseguro que Él lo hará gustosamente. Hoy es día de salvación. Y a los que hemos creído, no nos dejemos engañar, no nos dejemos intimidar por el legalismo, por el misticismo, por el ascetismo. Frente al legalismo, amparémonos en la preciosa gracia de Dios. Frente al misticismo, procuremos con diligencia un entendimiento más y más profundo de la palabra de Dios. Frente al ascetismo, amparémonos en la obra completa y perfecta de la cruz de Cristo. Mis queridos hermanos, arraiguémonos, cimentémonos firmemente en Cristo, en quien estamos completos. No nos hace falta nada más, solo Cristo, y a Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tu palabra es clara, porque tu palabra no contiene error, porque tu palabra no nos induce al error, porque sabemos que tu palabra ha sido soplada de tu aliento, de tu boca. Y queremos que tu palabra sea la autoridad suprema en nuestras vidas. Ayúdanos a no añadirle nada, aparte de lo que tú has revelado, a no ampararnos en nuestro entendimiento o en lo que parece que funciona, en querer añadir algo para ayudarte a ti en hacer tu obra. Tú eres un Dios todopoderoso. Tú no nos necesitas a ninguno de nosotros, pero te ha placido el usar a tu Hijo para proclamar tu palabra. Así que ayúdanos a ser fieles en cumplir tus mandamientos. Y gracias también porque en tu palabra encontramos tus promesas, las cuales nos traen tranquilidad a nuestra vida en medio de cualquier situación de sufrimiento que podamos estar pasando. Gracias porque podemos descansar en tu soberanía, en que aunque nuestro corto entendimiento no pueda entender el porqué de ciertas cosas que están pasando,
Sabemos que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios justo y que todo lo que tú haces lo haces de forma perfecta y para tu gloria. Y por eso oramos, Señor, para que la gloria sea solo para ti, para que también nos ayudes a edificarnos los unos a los otros y para que tu palabra sea proclamada y alcance a aquellos que están sin ti, Señor. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.